Las carreteras del norte siempre han tenido algo distinto. No sé si es la sensación de aislamiento que dan las montañas, o el frío constante que parece congelar hasta tus pensamientos, pero hay algo en esa región que te hace sentir pequeño, insignificante, como si la naturaleza estuviera esperando el momento justo para recordarte que no perteneces ahí. Era una de esas noches heladas, con una ligera nevada que comenzaba a acumularse en los bordes de la carretera. Yo había salido al mediodía desde Montana con una carga de madera, y aunque sabía que conducir de noche en esas condiciones era una mala idea, quería adelantar el viaje lo más posible. El destino estaba a varias horas, pero sentía que podía manejarlo. La carretera estaba extrañamente vacía. Solo veía el resplandor ocasional de los faros de un vehículo en dirección contraria, pero por lo demás, era yo, mi camión y la interminable línea blanca que se perdía en el horizonte. Mi única compañía era la radio, que alternaba entre música country y noticias locales. Todo iba bien hasta que, de repente, la señal de la radio se cortó. Un zumbido agudo llenó la cabina, seguido de un silencio absoluto. Giré el dial, buscando otra emisora, pero solo había estática. Maldije en voz baja y traté de concentrarme en la carretera, aunque el repentino silencio me hizo sentir incómodo. Poco después, noté algo extraño. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y el motor soltó un leve jadeo antes de estabilizarse de nuevo. Pensé que tal vez el frío extremo estaba afectando el sistema eléctrico, pero algo en mi interior me decía que no era eso. Minutos después, vi un destello en el cielo. Fue rápido, como un relámpago, pero sin ningún sonido. Me obligué a pensar que era solo una estrella fugaz o algún fenómeno atmosférico, aunque no podía evitar sentir que algo estaba mal. La situación empeoró cuando el motor comenzó a fallar nuevamente. Esta vez, el camión se detuvo por completo. Los faros se apagaron y me quedé en la oscuridad, en medio de una carretera desierta rodeada por la vastedad de las montañas y la nieve que comenzaba a caer con más fuerza. «Perfecto», murmuré, tratando de calmarme. Revisé el tablero, pero no había ninguna alerta evidente. Intenté girar la llave para reiniciar el motor, pero no pasó nada. Solo un clic seco que me hizo maldecir. Me quedé sentado en silencio, escuchando el sonido del viento que golpeaba suavemente contra la cabina. El frío comenzaba a filtrarse, y mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mí. Decidí que lo mejor era bajar y revisar el motor. Al abrir la puerta, el aire helado me golpeó como un puñetazo. Encendí mi linterna y caminé hacia la parte delantera del camión. Mientras revisaba bajo el capó, no podía evitar sentir que algo me estaba observando. Miré a mi alrededor, pero solo había oscuridad y el sonido de la nieve bajo mis botas. No encontré nada fuera de lo normal en el motor, lo cual solo aumentó mi frustración. Cerré el capó con fuerza y regresé a la cabina, frotándome las manos para recuperar algo de calor. Decidí intentar una vez más arrancar el camión, y, para mi sorpresa, esta vez el motor rugió de vuelta a la vida. Aliviado, puse el camión en marcha y comencé a avanzar lentamente. Pero no había recorrido más de 1 kilómetro cuando vi algo en el espejo retrovisor que me hizo frenar de golpe. Había luces. No eran las luces de un vehículo. Eran pequeñas, como orbes, flotando en el aire a unos metros del suelo. Había al menos 5 de ellas, moviéndose en patrones erráticos, como si estuvieran bailando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Observé las luces por un momento, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Drones? ¿Reflejos? Nada de eso tenía sentido. Las luces parecían acercarse lentamente, y por un momento sentí un impulso inexplicable de salir del camión para acercarme. Sacudí la cabeza, intentando despejar ese pensamiento. Pisé el acelerador y comencé a avanzar nuevamente, esta vez más rápido. Pero las luces no desaparecieron. En lugar de eso, comenzaron a seguirme. Mantuve la vista fija en la carretera,
evitando mirar por los espejos, pero no podía ignorarlas. Estaban detrás de mí, moviéndose en sincronía con el camión. De repente, una de ellas se adelantó, colocándose justo frente a mí. Frené bruscamente, sintiendo cómo la carga pesada se balanceaba detrás de mí. La luz se quedó flotando en el aire, a pocos metros del parabrisas. Era como si me estuviera estudiando. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tomé mi teléfono para llamar a emergencias, pero no había señal. Golpeé el volante con frustración y miré nuevamente hacia adelante. La luz seguía ahí, inmóvil. «¿Qué quieres?», Zrenia grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. De repente, la luz comenzó a moverse hacia el lado del camión, rodeándolo lentamente. Sentí un escalofrío recorrerme cuando escuché un leve zumbido, como si algo estuviera vibrando justo fuera de la cabina. Decidí que no podía quedarme ahí. Pisé el acelerador, ignorando las luces que seguían danzando a mi alrededor. Sentía que mi única opción era llegar al próximo pueblo, sin importar lo que ocurriera en el camino. Mientras conducía, algo aún más extraño ocurrió. Las luces comenzaron a desaparecer, una por una, como si se desvanecieran en el aire. Para cuando llegué al cruce que marcaba el inicio de la carretera hacia el pueblo, ya no quedaba ninguna. Llegué al estacionamiento de un pequeño diner, estacioné el camión y me quedé ahí, temblando. No sabía qué había pasado esa noche, pero sabía una cosa con certeza. Algo en esas montañas no quería que estuviera ahí. Desde entonces, evito las rutas del norte tanto como puedo. Hay cosas en ese lugar que no se pueden explicar, y no quiero volver a encontrarme con ellas. Recuerda que la única manera de saber si te está gustando el contenido es dejándome un me gusta en el video y suscribirte si no quieres perderte de ningún video. Recuerda que puedes enviarnos tu historia al correo que aparece en la descripción del video. Siempre he pensado que un viaje por carretera es una especie de ritual. Para muchos puede ser una tarea monótona, pero para mí siempre fue una oportunidad de conectar con mi hijo Lucas. En cada viaje encontrábamos algo nuevo que explorar, un paisaje curioso, un pueblo pequeño con historias interesantes, o simplemente la oportunidad de disfrutar de su compañía, lejos del caos diario. Sin embargo, ese viaje en particular marcó un antes y un después en mi vida, transformando lo que debía ser una travesía tranquila en una experiencia que me perseguiría para siempre. Era un caluroso día de agosto. Habíamos salido temprano de casa llevando provisiones y algo de entretenimiento para Lucas, que tenía solo 9 años. Íbamos a visitar a unos familiares que vivían en un pequeño pueblo al sur, un trayecto de unas 7 horas en total. El plan era sencillo: manejar tranquilamente, detenernos en algunas paradas para descansar y llegar antes del anochecer. Pero como suele pasar, los planes no siempre salen como uno espera. El calor era insoportable. Mi auto, un viejo sedán que había sobrevivido más de lo que debía, había decidido que ese sería el día en que el aire acondicionado dejara de funcionar. Con las ventanas abiertas y el sol pegando fuerte, tratamos de mantenernos ocupados. Lucas jugaba con sus muñecos en el asiento trasero, a veces murmurando historias imaginarias que siempre me hacían sonreír. Tras varias horas de carretera y un par de paradas rápidas para cargar gasolina y comer algo ligero, decidí buscar un lugar donde pudiéramos bajarnos, caminar un poco y usar el baño. Cuando vi el letrero que indicaba una parada de descanso a unos pocos kilómetros, sentí un alivio inmediato. Lucas también parecía emocionado por la idea de estirarse un poco. Al llegar, la primera impresión del lugar no fue exactamente alentadora. La parada estaba en un estado evidente de abandono. El edificio principal tenía ventanas cubiertas de polvo y grietas que parecían mapas en miniatura. Había grafitis en las paredes y basura acumulada en las esquinas. En el estacionamiento, solo había 2 vehículos.
un viejo camión oxidado y una camioneta blanca aparcada al fondo, cerca de la entrada al bosque. Lucas saltó del auto tan pronto como detuve el motor. «Voy al baño», swingó, corriendo hacia el edificio sin esperar respuesta. «No te alejes demasiado», le advertí mientras cerraba la puerta del auto y lo seguía. Aunque el lugar daba mala espina, traté de ignorar mi incomodidad. Dentro del edificio, el olor a humedad era abrumador. Las luces parpadeaban débilmente, y el goteo constante de un grifo roto llenaba el aire con un eco molesto. Lucas encontró el baño antes que yo y desapareció detrás de una puerta desvencijada. Mientras esperaba afuera, observé el lugar con más detalle. Fue entonces cuando noté algo que me puso nervioso. La camioneta blanca que habíamos visto en el estacionamiento tenía a alguien adentro. Era un hombre de mediana edad, con un sombrero bajo y una chaqueta ligera. Desde donde estaba, podía ver que no hacía ningún movimiento. Solo estaba sentado ahí, mirando hacia el edificio. Traté de no darle importancia, pero su presencia era extrañamente inquietante. Cuando Lucas salió del baño, decidí que no nos quedaríamos más tiempo del necesario. Lo llevé de vuelta al auto rápidamente, asegurándome de que estuviera bien sujeto en su asiento. Subí al auto, encendí el motor y por reflejo, miré hacia la camioneta. El hombre todavía estaba allí, pero ahora sus ojos estaban fijos en nosotros. Con un escalofrío, puse el auto en marcha y salimos del lugar. Traté de tranquilizarme, diciéndome que no era más que paranoia, pero 10 minutos después, mientras conducía por la carretera desierta, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo tensarme. La camioneta blanca estaba detrás de nosotros. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez el hombre también había decidido continuar su camino. Sin embargo, a medida que pasaban los kilómetros, la camioneta no solo seguía detrás, sino que parecía mantener la misma distancia exacta. Intenté ignorarlo, enfocándome en la carretera, pero no podía evitar mirar constantemente por el retrovisor. «Papá, ¿por qué miras tanto hacia atrás?», Zrenia preguntó Lucas notando mi nerviosismo. «Nada, hijo, solo estoy viendo el tráfico», mentí, tratando de sonar tranquilo. Pero por dentro, mi mente estaba trabajando frenéticamente, considerando todas las posibilidades. Decidí probar algo. Reduje la velocidad poco a poco, esperando que la camioneta nos adelantara. Pero no lo hizo. En lugar de eso, el conductor también redujo su velocidad, manteniéndose siempre a la misma distancia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una coincidencia. «Lucas, necesito que te pongas el cinturón bien ajustado, ¿de acuerdo?», le dije tratando de no alarmarlo. «¿Qué pasa, papá?». «Solo hazlo, por favor». Aceleré tratando de dejar atrás a la camioneta, pero el vehículo también aumentó su velocidad. Ya no había duda, nos estaba siguiendo. Después de varios intentos fallidos de perderlos, decidí tomar un desvío hacia una carretera secundaria que conocía. Era un camino más estrecho y menos transitado, pero esperaba que nos ayudara a confundir al conductor. Durante unos minutos, pensé que habíamos logrado escapar, pero entonces las luces de la camioneta reaparecieron en el retrovisor. «Papá, tengo miedo», dijo Lucas, su voz temblando. «Todo estará bien», mentí, aunque yo mismo no lo creía. De repente la camioneta aceleró y se colocó a la par de nosotros. Miré hacia el lado y vi al hombre del sombrero, ahora claramente visible, gesticulando para que bajara la ventana. Apreté el volante con fuerza, sin saber qué hacer. Finalmente, bajé la ventana apenas unos centímetros, lo suficiente para escuchar lo que decía. «¿Hay alguien en tu auto?», Zrenia gritó, su voz grave y urgente. «¿Qué?», Zrenia respondí, incapaz de procesar sus palabras. «En el asiento trasero. Revisa el asiento trasero».
Mi corazón se detuvo un segundo. Giré rápidamente la cabeza hacia Lucas, que estaba en su asiento mirando hacia adelante, y luego al rincón más oscuro del asiento trasero. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, una figura agazapada que apenas respiraba. Pisé el freno de golpe y me orillé bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió y la figura salió disparada hacia el bosque cercano. Era un hombre, con ropa desgastada y un rostro demacrado que solo vi por un segundo antes de que desapareciera entre los árboles. El conductor de la camioneta se detuvo detrás de nosotros y corrió hacia el auto. ¿Están bien? Lo vi entrar a su coche en la parada de descanso. Traté de advertirles, pero no sabía cómo hacerlo sin asustarlos. Me tomó varios minutos calmarme lo suficiente como para agradecerle. Revisé a Lucas una y otra vez, asegurándome de que estaba bien. «Gracias», le dije al hombre todavía temblando. No sé qué habría pasado si no nos hubiera advertido. Esa noche aprendí una lección que nunca olvidaré. En la carretera, a veces el peligro no está afuera, sino ya dentro. Si hay algo que los camioneros aprendemos rápido, es a nunca detenernos para recoger autostopistas. Puede parecer cruel, pero la carretera es un lugar extraño, lleno de historias de encuentros desafortunados y personas que no son lo que parecen. A pesar de conocer esta regla, a veces la soledad puede nublar tu juicio. Ese fue mi error, uno que me costaría más de lo que estaba preparado para enfrentar. Era finales de noviembre y estaba en una ruta larga desde Dakota del Sur hacia Colorado. Llevaba una carga de maquinaria agrícola, pesada y difícil de manejar en las curvas pronunciadas de las montañas. La noche había caído rápido y la nieve comenzaba a acumularse en los bordes de la carretera. Todo estaba en silencio, excepto por el rugido constante del motor y el ocasional crujir de la carga ajustándose detrás de mí. Había conducido durante horas sin ver otro vehículo y el cansancio comenzaba a hacerse presente. Mis ojos luchaban por mantenerse abiertos y cada kilómetro se sentía más pesado que el anterior. Fue entonces cuando lo vi. En el borde del camino, iluminado brevemente por mis faros, estaba una figura. Era un hombre con una chaqueta oscura y una mochila al hombro, con un brazo extendido y el pulgar levantado. Mi primera reacción fue ignorarlo. Aceleré ligeramente, recordándome a mí mismo que nunca debía detenerme por nadie, especialmente en un lugar tan desolado. Pero algo en su postura me hizo dudar. Estaba encorvado, como si estuviera luchando contra el frío, y su mochila parecía pesada, como si llevara todo lo que tenía en la vida. «No lo hagas», murmuré para mí mismo, mientras mi pie comenzaba a presionar el freno. Me detuve unos metros más adelante, encendiendo las luces intermitentes. Podía verlo en el espejo lateral mientras corría hacia el camión, sus pasos rápidos sobre la nieve recién caída. Cuando llegó a la puerta del pasajero, bajé la ventana lo suficiente como para escuchar su voz. «Gracias, amigo», dijo, con una sonrisa que parecía demasiado amplia para su rostro. Estaba empezando a pensar que me iba a congelar aquí afuera. «¿A dónde vas?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. «Al sur, hacia Denver», respondió rápidamente. Miré hacia adelante, considerando mis opciones. No había visto un pueblo o una gasolinera en kilómetros, y dejarlo ahí con esa temperatura parecía inhumano. Finalmente, suspiré y desbloqueé la puerta. «Sube, pero no intentes nada raro», le advertí, mi mano descansando en el compartimento donde guardaba una navaja. «Gracias, lo prometo, no soy problema», dijo mientras subía. Su voz era amable, casi demasiado amigable, y había algo en su forma de hablar que no terminaba de encajar. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Me contó que había estado viajando desde Minnesota, buscando trabajo en el sur.
Su mochila, según él, contenía solo ropa y algunos recuerdos familiares. Pero cuanto más hablaba, más notaba pequeños detalles que no tenían sentido. Por ejemplo, dijo que había perdido su billetera, pero su chaqueta estaba casi nueva y sus botas parecían costosas, algo que no encajaba con su historia de ser un hombre sin recursos. También parecía conocer demasiado sobre la zona, mencionando nombres de pueblos cercanos que no eran visibles desde la carretera. ¿Viajaste por aquí antes?, le pregunté tratando de no sonar desconfiado. Algo así, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mi incomodidad creció cuando, después de un largo silencio, comenzó a tararear una canción. Al principio pensé que era algún tipo de melodía folclórica, pero cuanto más la escuchaba, más extraño me parecía el ritmo. Era errático, casi como si estuviera inventándolo en el momento. ¿Qué estás tarareando?, pregunté tratando de aliviar la tensión. Una canción que mi madre solía cantar, dijo sin mirarme. Es para ahuyentar los malos espíritus. El aire en la cabina parecía volverse más pesado. Decidí encender la radio para llenar el silencio, pero cuando giré el dial, solo había estática. No importaba qué frecuencia seleccionara. Todas estaban muertas. ¿Problemas con la radio?, preguntó, su voz sonando casi burlona. No suele fallar, respondí, intentando no demostrar mi nerviosismo. Tal vez es la carretera, dijo, finalmente girando su cabeza hacia mí. A veces los lugares tienen sus propias reglas. Sus palabras me dejaron una sensación de incomodidad que no pude ignorar. Decidí que lo mejor sería dejarlo en el próximo lugar seguro, pero sabía que no habría nada en varios kilómetros. Fue entonces cuando lo noté. En el retrovisor, algo parecía moverse en la parte trasera del camión. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando miré de nuevo, vi una sombra, una figura que no debería estar ahí. ¿Trajiste algo más contigo?, le pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. No, solo lo que llevo puesto, respondió, pero había algo en su tono que no sonaba convincente. Reduje la velocidad y me orillé al costado de la carretera. Necesito revisar algo en la carga, dije, intentando mantener la calma. ¿Seguro que es una buena idea detenerse aquí?, preguntó, su sonrisa ahora completamente desaparecida. No tardaré, respondí, abriendo la puerta y bajando rápidamente. Caminé hacia la parte trasera del camión, mi linterna en mano. La nieve crujía bajo mis botas y el aire helado quemaba mis pulmones. Cuando llegué al remolque, iluminé la zona con la linterna, buscando cualquier señal de movimiento. Nada. Sin embargo, cuando regresé a la cabina, él ya no estaba ahí. La puerta del pasajero estaba abierta y su mochila seguía en el asiento. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. «¿Hola?», grité, esperando una respuesta. El silencio fue mi única respuesta. Volví al camión, cerré la puerta y pisé el acelerador, dejando atrás el lugar lo más rápido que pude. Aún podía sentir su presencia, como si algo se hubiera quedado conmigo. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, estacioné el camión y revisé la cabina. Su mochila seguía ahí, pero cuando la abrí, estaba vacía. Desde esa noche, no he vuelto a recoger a un autostopista, porque hay cosas en la carretera que no pertenecen al mundo que conocemos y no quiero volver a invitarlas a mi vida.